panel C, Cultura, Política y Estrategia de Negocios, Pilares para la Sostenibilidad de Iniciativas Clúster. Vamos a saludar nuevamente al señor Luis Felipe Hoyos, vicealcalde de Desarrollo Económico, Internacionalización, CTI y Alianzas Público-Privadas de la Alcaldía de Medellín. Esta mañana lo teníamos como panelista, lo escuchábamos tanto en la instalación como en el primero de los conversatorios y ahora él será el moderador. Vamos a escuchar al señor Ifor Fox Williams, él es el gerente de Cluster Navigators Limitada. Y también se encuentra con nosotros el señor Alberto Pezzi, director de la unidad de Clusters Axio del Gobierno de Cataluña. Ifor Fox Williams es director de la Agencia de Desarrollo Económico de Nelson, fundador y miembro del Consejo Asesor de TCI Network, con experiencia en el desarrollo de programas Cluster en más de 50 países. Ha participado en el Consejo Asesor de la Academia de Clusters de Dinamarca, el Observatorio Europeo de Clusters y el Instituto de Competitividad de la India, entre otros. Y Alberto Pezzi es tesorero y miembro de la Junta Directiva de TCI Network, tiene más de 20 años de experiencia en temas de desarrollo regional y clusters, está involucrado muy activamente en diferentes grupos para brindar asesoría en el ámbito europeo e internacional, ha colaborado como experto en la Comisión Europea, Banco Mundial y Unido, y fue uno de los promotores de TCI Network. Es licenciado en Economía con estudios de posgrado en Historia de la Economía. Así que, señores Ifor y Alberto, bienvenidos a Colombia, a Medellín. Vicealcalde, adelante con el conversatorio. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por la compañía esta tarde. Este panel yo creo que va a ser muy interesante porque tenemos el privilegio de contar con dos, yo diría que cinturones negros, usando el lenguaje, digamos, de Kaizen o de las artes marciales en el tema de clúster. Aquí hoy tenemos la fortuna de tener dos personas conocedores del tema clúster con una experiencia muy importante, muy rica, no solamente en años, como lo acaban de escuchar de nuestro presentador, sino en geografías. Ifor es de Nueva Zelanda, sin embargo ha tenido la oportunidad de trabajar en iniciativas clúster en 50 países distintos. Obviamente cuando uno ya ha trabajado en 50 países es muy probable que haya recorrido los 5 continentes y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar sus experiencias en lo que han sido estas iniciativas clúster en continentes, digamos, exóticos, por decirlo así, como África, lo que es muy valioso. Y obviamente su experiencia grande en Nueva Zelanda como un gran promotor de los clúster y como funcionario público en el área de promoción y desarrollo y sobre todo promoción de exportaciones de Nueva Zelanda. Y Alberto, que en realidad es italiano, pero hoy está, digamos, viviendo o está radicado hace varios años en Cataluña, en Barcelona. También tiene algo así como 20 años de experiencia en iniciativas clúster, muy ligado pues a la organización que está coordinando pues el evento, muy conocedor de los detalles de estas experiencias y sobre todo la experiencia de Cataluña y Barcelona que ha sido tan valiosa, tan exitosa en términos de política de clúster y de la interacción de la política pública, el empresariado y digamos la coordinación de todas estas iniciativas. Yo quisiera empezar el panel un poquito hablando con ambos, con Alberto en español, con Ifor en inglés, para que nos cuenten un poco de su experiencia y nos vamos como ubicando luego en temas más detallados. Voy a empezar con Ifor. Ifor, how are you? I would like you to talk us a little bit about your experience in cluster development, las experiencias de desarrollo de clústeres, la experiencia que has tenido en Nueva Zelanda y en los 50 países en los que has trabajado. Y me gustaría escuchar sobre tu experiencia, no solamente en Nueva Zelanda, pero en África.
que para nosotros es una locación remota, es un continente remoto y es un continente en vía de desarrollo. Nos gustaría escuchar un poco de esto, Ifor. Muchas gracias por esta amable introducción. Es un placer estar con todos ustedes y lo que siento es la magia de Medellín. Estoy aprendiendo de Medellín y lo que está sucediendo en la ciudad. Es un placer estar en esta bella ciudad. Vengo del otro lado del Océano Pacífico, del país más remoto del mundo, Nueva Zelanda. Es un país bastante pequeño, solamente tenemos 44 millones de habitantes. Estuve con la Agencia de Desarrollo de Exportaciones de Nueva Zelanda por un tiempo y en ese tiempo nos enfocábamos en cómo ayudar a los pequeños negocios a involucrarse con el ámbito internacional. ¿Cómo hacemos para pasar de trabajar con estos grupos individuales para trabajar en grupos de compañías? Y ahí fue pues cuando Porter empezamos a trabajar con él, lo invitamos a Nueva Zelanda y empezamos a trabajar en algo que se llama el Cluster Track, es como el camino del clúster, y algo pues que aplicó a Nueva Zelanda, que estoy seguro que aplica en Latinoamérica y en muchos otros países. Me quiero poner de pie para hacer este punto. Usualmente lo que veía en Nueva Zelanda era este tipo de cultura, una cultura de negocios aislados el uno del otro, de organizaciones de apoyo que también estaban aisladas. Y para nosotros en Nueva Zelanda, y de hecho lo que veo en África y en muchas partes del mundo, es cómo cambiamos a un entorno más abierto, cómo obviamente aceptamos que las compañías están compitiendo entre sí, esto es algo saludable, pero cómo encontramos el espacio donde ellos puedan colaborar y construir una cultura de competencia entre ambas, donde sí se compite vigorosamente, pero también se colabora para poder tener así una ventaja mutua. Entonces, este es un poco de los aprendizajes que he obtenido de diferentes partes del mundo. Cambiar la cultura, abrir el sistema. Uno de los ingredientes que utilizamos en Nueva Zelanda era la lubricación alcohólica. Es una de las partes claves, creo, para el desarrollo del clúster, que la gente se relaje un poco, que se abra un poco. Thanks. I'm going with Alberto, pretty much the same thing. And I will add, Básicamente if lo you mismo. could Me gustaría go into the agregar, si de details pronto of the pudieras profundizar en los governance detalles of de the la different gobernancia clusters where you de los have diferentes have the clústeres opportunity to donde has tenido la participate. oportunidad de participar. And after that, I go back to Y IFOR. después de esto vuelvo a ir. That's me? No? Okay. With the same thing. The governance of the La cluster, gobernancia the board de los directors, how clústeres, la they junta directiva, compose, if our people si from las personas del public sector private público, sector, del the sector academy, privado, de la and so academia on. y así. Alberto. Entonces, Alberto, adelante. Going in English or? ¿En inglés o en No problem, go español? ahead. Okay. No, ningún problema. Creo que en cualquiera de los dos. My experience, No, mi it's a bit, experiencia es un poco opuesta a la de IFOR. Cuando comencé a trabajar en Italia como un consultor y luego me mudé a Barcelona, Cataluña, hace unos 20 años aproximadamente. Y para mí, pues, creo que en Italia estaba también trabajando como un consultor, también en temas que tenían que ver con el desarrollo económico, pero no lo llamamos clústeres. Los clústeres estaban, pero cada proyecto que se relacionaba con desarrollo económico tenía que ver con los clústeres. Pero realmente fue cuando me mudé a Cataluña que encontré el ambiente y el entorno adecuado con practicantes y con personas que ya habían empezado a trabajar con el clúster de una manera más organizada y estructurada, desde el punto gubernamental, al igual que desde el sector privado. Entonces, aprendí mucho de Cataluña realmente y tengo que decir que me siento agradecido de esto. Y si me preguntan sobre la gobernancia, hablando pues sobre estos temas, en Cataluña, el tema de la gobernanza relacionada con los clústeres empezó un poco tarde en el sentido o en comparación con la política de clúster, como escuchamos al viernes esta mañana, hablar sobre su experiencia y la primera década de la política de clústeres en Cataluña.
hasta el comienzo del año 2000, de los 90, fue una época en que los clústeres se utilizaban para entender cómo los negocios pueden ser más competitivos para ajustar otras políticas, pero los clústeres como tal no estaban institucionalizados, entonces no había una organización de clústeres hasta probablemente 2004-2005. Realmente la gobernanza no existe, pero creo que la gobernanza se vuelve necesaria en algún punto. Si utilizamos los clústeres de una manera más moderna, no solamente para obtener ideas, para obtener insumos, pero también para implementar proyectos. En el momento que la organización de clústeres está responsable por la implementación de proyectos, tienes que incluir profesionales y para esto necesitas una organización y al mismo tiempo vas a necesitar un liderazgo claro del sector privado que solamente se puede lograr si se materializa dentro de una asociación. También creo que una buena gobernanza es lo que le da la sostenibilidad a estas iniciativas clúster. Y sin la asociación de clústeres esto hubiera sido muy difícil de mantener. Alberto, muchas gracias. Es tu turno para hablar de gobernanza y cómo puedes manejar la sostenibilidad de las iniciativas clúster a través de los diferentes gobiernos o a través de los años. Déjeme, me pongo de pie otra vez y doy un vistazo un poco más global de mis experiencias en Nueva Zelanda, en el mundo y ciertas generalidades. Esta mañana, cuando hablamos de la gobernanza, había un énfasis en los directores ejecutivos. Obviamente, pues los directivos de este tipo de cosas no funciona si es el director de mercadeo o el de relaciones públicas el que lo dirige. Solamente funciona si son los jefes de departamento que estén a cabo. Tiene que ser un grupo senior. Es una coalición de los que pueden, un grupo de personas que se involucran en un diálogo, pero que también trabajan particularmente con las agendas particulares. Es una coalición que se construye en principios de la triple hélice con la dominancia de empresariales. Y me gusta más que estas iniciativas se compartan desde el director ejecutivo. Por ejemplo, uno de los negocios principales de Cluster son los líderes de la comunidad académica, son líderes que vienen de las diferentes agencias gubernamentales. Entonces, un pequeño grupo de actuadores, un pequeño grupo que dicen que el status quo, que digan que el status quo no es aceptable, que digan que tenemos que cambiar, que tenemos que buscar por nuevas oportunidades, que que nos hagan involucrar de manera conjunta en oportunidades conjuntas. Creo que una de las cosas más esenciales de este desarrollo de clústeres es tener a las personas adecuadas en la junta. Y no es una junta consejera, no es un grupo de personas que simplemente da consejos a un ministerio o a una alcaldía. Las iniciativas que yo veo son esencialmente grupos de autoayuda. Son grupos que están diciendo, sí, conjuntamente nosotros podemos hacer que las cosas sucedan. No tenemos que esperar a otros. No, excelente. Tengo un tema completamente diferente, algo nuevo. A mí me fascina la estadística y me fascinan las gráficas para poder entender qué está sucediendo en el mundo. Trabajaba antes para la industria textil y de hecho la industria textil relacionada con la moda y con la producción de prendas compone uno de los clústeres en Medellín, pero particularmente esta industria se encuentra bajo un ataque enorme, un ataque conducido por productores de bajo costo del Oriente y también productores de alta calidad como Italia, Turquía y creo que también España. Entonces estamos como en un sándwich. A pesar de que tenemos una estrategia enorme de clústeres que intenta defender la industria textil y de la moda, estamos como en un momento difícil. La pregunta que tengo para ti, Alberto,
your Si experience tú, have pues, con tu experiencia, clusters in Catalonia has visto clústeres en Cataluña specific segment of the economy que which se is very encuentran en un threatened by segmento competition específico de la and economía que in estén the amenazados por la border or in the competencia edge y que of se almost encuentren disappear a lot of the casi al punto industries. de That's the desaparecer. first thing. Esta es la primera And, pregunta que and tengo for para both of ti. you, Y una I would pregunta love para to ustedes have dos. a chart Me gustaría de pronto of tener the una global gráfica o different pensar type cómo of sería una gráfica clusters de los and diferentes to see a tipos de ranking clústeres a nivel which global of the y segments ver of de the pronto un economy ranking are cuál the de los leaders in segmentos the de la cluster economía development son in the los world. I'd líderes en el say desarrollo if clúster it's del mundo. energy or if it Por is ejemplo, si health es el or if sector it's energético textiles. o el sector I salud o el guess sector there are textil. more than Me imagino que deben de haber más 150 de different 100, cluster más de initiatives in the world. 150 iniciativas de clúster Which alrededor are del of mundo. those clusters the most common De ones? estos clústeres, And ¿cuáles to son try los to más identify comunes? the Y ones de that pronto live intentar in identificar danger. a los que se encuentran en Alberto. peligro. Alberto. Okay, let me, if you allow me, continue with Si me permiten your input continuar from the textile industry. I think it's very con lo que mencionas de la industria interesting. In the textil. case of Creo que Catalonia, es bastante and interesante probably y also en el caso de Spain in Cataluña general, y probablemente en el caso de also España en illustrative general in this sense. también es bastante ilustrativo en este sentido. Textile industry in Catalonia La was, industria one of textil the en Cataluña first, fue, actually the bueno, de first, hecho fue la primera, no una de las industrial primeras, pero sector fue el in which primer sector Catalonia industrial donde participated, even Cataluña in the Industrial participó, Revolution. One of the inclusive en only two en la revolución industrial. regions in the south Una de of las dos Europe, together regiones with North del Italy, sur that de participated in Europa this. And so it's fue a very important junto con el sector, norte and de Francia probably que hicimos the most esto, y important one probablemente until es el sector más few decades importante ago. y lo fue hasta hace un par de décadas. Between probably Entre 1980s and los 80s probablemente y el año 2000, la industria textil de Cataluña perdió más de 700.000 empleos. Eso, por supuesto, es una gran pérdida. Pero al mismo tiempo, no sé si algunos de ustedes conocen cuál es el tercer hombre más influyente del mundo. Amancio Ortega. Sí. Amancio Ortega es un hombre que acumuló en 25 años esta fortuna y la sacó de uno de los sectores menos competitivos, que fue la industria textil, donde se estaban perdiendo tantos empleos. Y la respuesta no son los clústeres, la respuesta es la estrategia. Este hombre fue un hombre que fue capaz de introducir una estrategia completamente diferente en un sector que era uno de los sectores más tradicionales de la economía, como era el sector textil, y logró generar esta fortuna. Creo entonces que esto es una lección bastante importante, hablando sobre el desarrollo económico y sobre la competitividad. Y bueno, ¿cuál podría ser otra lección si hablamos del desarrollo económico territorial? Pues en Cataluña, probablemente hace unos 10 años, nosotros tuvimos un problema, que fue pues esta pérdida de empleos. Bastantes compañías que cerraron en la industria textil. Y nos preguntábamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Acaso está todo perdido? Pero al mismo tiempo estábamos viendo que habían otras compañías que estaban como siguiendo estrategias similares a las de Amancio Ortega, a 1000 kilómetros de Cataluña, en Galicia, y en el noreste de España, y encontramos, junto con Luis, sí, por acá está Luis, por supuesto, hicimos un mapeo de nuevas estrategias para la industria textil, y encontramos que el grupo Inditex no estaba solo, que habían otras 100 compañías que estaban descubriendo esta nueva estrategia de la industria textil basándose en el branding y en la venta al detalle, ¿cierto? En una marca fuerte que esté con el control de la cadena de distribución. Y de hecho esto fue una novedad. Nosotros estábamos creando un clúster completamente diferente, con agentes y actores completamente diferentes. Esto de hecho fue muy importante porque
clúster textil tradicional está compuesto por ingenieros, por ingenieros textiles o una universidad de ingeniería textil, un centro tecnológico para la producción, pero el sector se transformó completamente y nos dimos cuenta que necesitábamos más personas en sectores terciarios, en sectores de servicio, personas capacitándose para unas figuras profesionales nuevas. Entonces, yo creo que el clúster textil es bastante interesante. Y es bastante interesante y nos puede mostrar que los clústeres se transforman constantemente y nosotros no estamos intentando pronosticar qué es lo que viene, qué es lo que viene en el futuro, porque realmente no tenemos pues una bola de cristal. Pero sí, podemos detectar tempranamente la transformación y nos podemos adaptar para así sobreponernos a esos obstáculos y ayudar a las compañías a innovar. Sería lo ideal. Alberto, déjame te pregunto algo. Entiendo que tienes 24 clústeres diferentes en Cataluña, ¿cierto? Sí, más o menos. Y de pronto tienes otro clúster en esta situación particular, enfrentando pues lo que mencionas, ¿cierto? Como un clúster que no sea el textil, que enfrente una situación similar. Hablando sobre la transformación y volviéndose competitivos, como lo mencionas. Creo que todos los clústeres tienen desafíos, o por lo menos la mayoría, y tienen desafíos claves de transformación. Todos están en transformación. Y también pues desafíos con lo que está relacionado con, por ejemplo, design manufacturing. Son clústeres muy tradicionales, por ejemplo, clústeres de muebles, que fueron clústeres que fueron bastante bollantes en algunos momentos, como clústeres relacionados con el sector de la construcción, que en este momento se encuentran en cierta transformación. También hay que ser innovador en el agrupamiento de clústeres, ¿cierto? Poder definir la iniciativa, definir el enfoque, la iniciativa o el alcance de la iniciativa. Por ejemplo, hace unos años nosotros empezamos en intentar innovar en la definición del clúster. Y en este momento tenemos clústeres que, si los miramos bajo la lupa académica, pues no son clústeres realmente, pero están funcionando muy bien porque están creando más oportunidades para las compañías que están colaborando entre sí. Y estoy hablando de clústeres en el sector de deportes o clústeres que también están más enfocados para alimentos gourmet, por ejemplo, o servicios de alimento, que son compañías agrupadas que pertenecen a diferentes sectores estadísticos, pero comparten un mercado común, una estrategia común. Y yo creo que esto es bastante importante y esto es clave para poder innovar en la política de clústeres. Bueno, esto me conduce a una nueva pregunta para IFOR. Debido a que tienes tanta experiencia en clústeres en diferentes ciudades y países, en tu experiencia, ¿tú de pronto has tenido o has encontrado un clúster que haya desaparecido en cualquier ciudad particular en la que has trabajado, que se quedaron sin negocio, que ya el clúster no exista? ¿Y qué sucedió en esa situación? Buena pregunta. Ciertamente, cuando nosotros comenzamos una iniciativa de clústeres, pues la esperanza que tenemos es que crezca, pero hay veces o hay casos donde cambia la tecnología, cambian las amenazas, cambia la estructura de costos. Y he visto pues clústeres que se desaceleran rápidamente. Lo he visto suceder. Y creo que la clave antes de este desaceleramiento es entender cuáles son las competencias de este clúster. Si son técnicas o si son habilidades, pues cuáles son y si acaso se pueden migrar a áreas más productivas antes de que el clúster desaparezca. Déjame comparto esto con ustedes. Me gustaría hablar un poco sobre cómo definimos nosotros nuestros clústeres, cómo los describimos. Estoy buscando a Federico y me gusta la manera como Federico esta mañana estuviste hablando sobre clúster de biotecnología en Lyon. Y tú dijiste, sí, es biotech, pero lo que somos buenos es en vacunas. Realmente somos buenos en vacunas. Y si profundizáramos un poco más en esto, probablemente son ciertos tipos de vacunas en las que ustedes son buenos. Y
Y tú estabas pues hablando que uno de los 3 centros de excelencia, que eran uno de los 3 centros de excelencia en este nicho particular. Tuve una oportunidad de visitar el clúster textil en Medellín y entendí que sí se puede ver como textil, se puede entender como un clúster de textiles, pero realmente son nichos dentro de textil, así sea ropa interior para mujer, jean o lo que sea, o inclusive textiles médicos, como lo veo en un clúster en Suecia. Es muy importante cómo lo describimos y también es muy importante entender dentro de nuestro clúster cuáles son estos puntos álgidos, cuáles son las áreas bajo esta definición tan amplia como lo es textil o como es la biotecnología, donde realmente somos competitivos. Recientemente estuve en el sur de Australia y el gobierno del sur de Australia me comentó que tenía un clúster de fabricación avanzado. Y yo le dije, bueno, muy sexy y suena muy bien, pero ¿qué es esto? Y él dijo, fabricación avanzada, no hacemos fabricación ordinaria, hacemos fabricación avanzada. Pero luego empiezas a profundizar en ese tema y te das cuenta que es biomédico realmente y profundizas un poco más y es ingeniería realmente lo que se relaciona con las minas y más que todo con minas, minería a cielo abierto. Entonces, a veces tenemos que salirnos de estos descriptores cómodos y genéricos para entender realmente qué es. Y probablemente como en los clústeres que ustedes están trabajando, hay más de un punto álgido que es algo también magnífico. Thank you, Professor. I will Gracias, try profesor. to. We haven't answered the question of No hemos for you guys, respondido todavía a la pregunta which cluster de you think is the cuál most common one clúster in the world. creen You would say ustedes que it's es el más textiles, común it's en el health, mundo. it's ¿Acaso tourism. es I think textiles, es it's salud? tourism Yo creo que es and turismo food. y And food. alimentos. Okay, the food chain. Sí, cadena de alimentos. My question is in this way. La pregunta que voy a Countries like hacer va de la China, siguiente manera. which right now is Países como very China, powerful que en este momento for manufacturing, es un país with, poderoso conquering the en whole la world fabricación, with prices and que now está with conquistando prices el mundo, after will be conquistando el mundo con precios, y no solo con marketing and precios, after will be pero high tech because van a empezar the a meterse countries con, will con el evolve mercadeo y very probablemente en un in the punto será positive way. alta tecnología, Do the ¿cierto? High tech. clusters ¿Acaso strategy la estrategia de are clústeres very powerful also in también countries es just like that poderosa en with países that, como estos? such a huge weight or Países que relative weight in tienen the world un peso in any particular industry? Are tan the alto en el clusters there mundo. also very ¿Acaso los powerful? clústeres en esos países son igual de poderosos? I don't know very well, Realmente no sabría. situation of cluster No in conozco muy China. bien la situación de los We had clústeres a very chinos. interesting conference Tuvimos una conferencia a bastante decades ago interesante hace un par de in décadas en and Hong also Kong we had the occasion y to tuvimos visit la some, posibilidad de visitar también industrial area in algunas in áreas southern industriales China, en la the parte area of sur de la Guangzhou. China, en el área de I Guangzhou. remember from that epoch Y that, recuerdo even there de was esta no visita que clusters a pesar in de que the no economy that, existían also clústeres en esta economía, it's a buoyant economy, but, que also es with una some economía constraints and bollante, issue, pero también tiene at ciertas political level. restricciones, ¿cierto? A un It nivel was político. interesting to see, like, Fue muy interesante there was ver some, que probably, areas that were more probablemente habían specialized unas in áreas some que eran más production, and it especializadas was en cierta curious to producción. see that all the Fue companies curioso that ver also, que todas las compañías offshoring and localized there que from estaban Europe or from viniendo the de United States, Europa y de los they Estados tend not to Unidos go generically around the country, but in some specific, tienden a enfocarse places. más So, en lugares específicos del país y I no will not a call apuntarle a un lugar tan genérico en el clusters as we país. intend, Entonces but no lo is, llamaría I think clústeres that como also there tal, are some pero creo que sí specialized hay areas ciertas there. áreas especializadas en la Um, China que se enfocan en Regarding ciertos cluster policy, ciertas áreas. I think that, there Sobre is, la política de clústeres, probably, I don't know if he bueno, knows creo que, more about the reality y no in de pronto China, sabe but I más sobre think la it's realidad de not China, very pero much, creo que on this. realmente no hay mucho I will give al the respecto. word to Ifor, No, but ya I will te doy la complement the palabra a Ifor, question. pero me gustaría Not only complementar la cluster pregunta. experience in No China, solamente experiencia de how clúster en about la China, pero communism ¿qué tal el or comunismo? countries where, I mean, where the political situation is O different países than us, donde for la example, situación Russia, política es diferente, or diferente a la the nuestra, por Saudi ejemplo, Arabia, Rusia or o those por countries ejemplo Arabia Saudita, that are very o estos specialized países que in any se particular especializan commodity. bastante en Is the commodities clusters, específicos. I mean, movement so huge in those ¿Acaso el particular movimiento de countries? clústeres es fuerte en estos, así de fuerte en estos países? Bueno, déjame, voy al Medio Oriente primero. Bueno, a un par de países, ¿cierto? Hablan sobre desarrollo de clúster en estos países, pero en realidad lo que está en desarrollo es la infraestructura física.
de pronto es un parque científico, un parque tecnológico con un nombre sexy, de pronto es una incubadora que es parte de esto. Es la infraestructura física que se está construyendo, que de cierta manera es la parte fácil del desarrollo de clústeres. Podemos construir un edificio en 3, 4 años, pero la parte complicada del desarrollo de clúster es desarrollar la infraestructura de conocimiento, las universidades, las áreas de entrenamiento y de capacitación. Y más difícil aún es crear un ambiente más abierto, un ambiente de confianza. Entonces, en muchos países, en el Medio Oriente y en otras partes, la gente habla sobre desarrollo de clúster, pero no es nada diferente a una infraestructura física. Y déjenme volver a China, si me lo permiten. La escala de cosas que está sucediendo en la China es asustadora, porque inclusive cosas como las medias. ¿Hay algo especial sobre las medias? Pues hay un lugar en la China, Tatak, una población de 100.000 habitantes, mucho más pequeño que Medellín. Este pequeño lugar hace una tercera parte de las medias del mundo. Hay 2.500 compañías de medias en este lugar. Hay 1.500 compañías que están enfocadas en un parque industrial. Y no es un parque industrial, es un parque para medias. Y parte de este parque industrial es capacitación técnica, es servicios de maquinaria, agencias de exportación, y todas están unas al lado del otro. Esto es un clúster real. Pues es un clúster fuerte, tiene el entorno de conocimiento, también el ambiente amable con el conocimiento, y pues no está compitiendo obviamente con Italia, con medidas de moda, pero en el nivel del mercado general tiene una posición muy importante. Y el rol del municipio ha sido clave, porque lo que ellos han dicho es, wow, lo que tenemos alrededor de nosotros es muchos fabricadores de medias. ¿Cómo podemos apoyar a estos fabricantes? Entonces el municipio no está diciendo metámonos en medias o en microondas, pero está respondiendo a lo que el sector privado está haciendo y entendiendo cuáles son las restricciones que estos enfrentan. No es diferente a lo que ustedes están haciendo acá en Medellín. Bueno, y finalmente, como tenemos 10 minutos, me gustaría adentrarme en un terreno un poco más difícil. La industria de defensa, que es, por ejemplo, los Estados Unidos. Simplemente para mencionar una, es una de las industrias más importantes para los Estados Unidos y está altamente integrada, pero el nivel de confidencialidad pues, y temas relacionados con la seguridad son súper rígidos. ¿Acaso ellos trabajan como clústeres? ¿Acaso hay algo que podamos aprender de la industria de defensa que podamos replicar en esta parte del mundo para nuestros clústeres privados? Bueno, yo creo que la industria de defensa es una industria bastante amplia, y cuando hablamos de clústeres, pues a veces tenemos que reducir el enfoque de nuestro análisis. Por ejemplo, hay clústeres importantes y bueno, nuestro amigo Bob Brock no se encuentra con nosotros en este momento, pero clústeres que salieron del sector defensa, pero se especializaron más adelante en una industria específica, como lo es la industria de la óptica y la fotónica. Esto es en Arizona. Y de hecho vino originalmente del sector defensa. El sector defensa yo no soy un experto realmente en ese tipo de clúster, no tenemos una industria defensa en el lugar donde trabajo, pero creo que es una definición bastante amplia si hablamos como clúster de la industria de defensa. Y puede ser un buen conductor también, porque genera bastante dinero, como hablábamos anteriormente, cuando hablamos de compras públicas. Esto puede empujar o conducir la creación de nuevas industrias, pero como la intención del clúster es una dinámica de un ecosistemas que crecen, de los spin-offs y todo esto, pues no creo que sería el mejor ejemplo para hablar de desarrollo de clústeres partiendo de la industria de defensa. ¿Tú qué piensas?
Pero si miras los orígenes del Valle del Silicio, de Silicon Valley, inclusive antes de que se llamara Silicon Valley, era un área que se enfocaba en defensa, ¿cierto? Investigación y desarrollo en temas de defensa. Entonces, ese tipo de industria a veces genera bastante demanda, ¿cierto? Déjeme utilizar esta industria como un ejemplo. Vamos a Darwin. Es una pequeña ciudad en el área tropical de Australia, en el norte de Australia. Una ciudad de 200.000 habitantes. Ahí en esta ciudad hay un clúster de defensa que tiene dos competencias. Una es superficie para vehículos militares y la otra es preparación de alimentos para personas que hacen parte del ejército, para de pronto soldados que están deshidratados en un ambiente tropical. Estas son una de las dos especializaciones que hemos sacado de este clúster, porque es una demanda específica. Pero una vez que establecimos estas competencias, eso nos ha conducido a otras áreas de negocios un poco más convencionales. Hasta aquí llega la parte del panel y ahora So quisiéramos that abrir is the end of the estos minutos panel. a resolver algunas de las inquietudes de los asistentes. This is the end of the panel, and just wanted to open up for a Q&A session. Just to listen from you folks, what questions you might have. Aquí hay una pregunta bien particular. A very Para cualquiera de los particular dos. question for any of you both. The question is, what kind of experience do you know about clusters ¿Qué tipo de experiencia conoces de fishing clusters con artesanal, like pesca artesanal? The fishing industry, but not the huge complex La fishing industria, industry, but artesanal, no which la is comercial, sino la artesanal. That be, subsistence fishing would be. small fishing. So Or- any cluster with a small fishing around the world. The capital of the I remember once you represented. Recuerdo que una vez representaste in some places, en algún lugar, en el olvido, Nueva Zelanda, la capital de la verdad. Estoy seguro que ya en Chile, en la costa chilena, hay comunidades pesqueras especializadas, como lo tenemos en Nueva Zelanda. Hay unas que son de pesca deportiva, otras de pesca en mar abierto, por ejemplo, en Bodo, en Noruega. 40.000 habitantes que vienen en Bodo y pues mañana probablemente mencionemos el tema. Se llama la capital de la cría de salmón del mundo. De hecho, las máquinas que utilizan en Nueva Zelanda y en Chile vienen de este lugar para procesar salmón. Tengo una pregunta bastante interesante acá. ¿Qué sucede cuando estás intentando montar un clúster donde tienes un grupo pequeño de compañías que tienen mucha experiencia y un gran grupo de compañías que no tienen experiencia? No tienen experiencia alguna, como cantidad versus la experiencia en pocas compañías. Bueno, y para llevar la pregunta un poco más allá, pues veo a veces clústeres que tienen unas pequeñas compañías que son más experimentadas, como unas compañías internacionales, y unos negocios que están emergiendo, las pymes. Y algunas veces las pymes se sienten un poco incómodas al inicio de estas iniciativas clúster, porque ellos sienten que las compañías grandes se van a robar sus ideas. A veces veo que las compañías grandes pues se preguntan, ¿por qué nos tenemos que sentar con estas compañías tan pequeñas? Pero en realidad ambos necesitan el uno del otro. Y como lo mencionamos, pues como lo mencionó el profesor esta mañana, que la innovación
viene cada vez más de las pequeñas compañías y las compañías grandes absorben este tipo de innovaciones de maneras diferentes. Entonces los pequeños necesitan a los grandes y los grandes necesitan a los pequeños. Un riesgo que veo con ciertas iniciativas clúster es que están diseñadas solamente para los pequeños, para las pequeñas empresas. Y esto pues lo veo como un apartheid económico. No tiene sentido, ¿cierto? La política de apartamiento no debería ser, este tipo de iniciativa no debería ser tan tan ajustado en su definición. Desde mi punto de vista, yo creo que ni el tamaño de la compañía, ni el número de compañías son clave para el éxito de un clúster. Creo que hay cosas más importantes, como lo es la cultura, que fue uno de los elementos que mencionamos en este panel, que no pudimos profundizar más, pero la cultura es clave, o el nivel de relación, o el conocimiento convencional que existe en cierto lugar. Este tipo de cosas son mucho más críticas, o el liderazgo, por ejemplo. Este tipo de cosas son mucho más críticas que el número de compañías y la dimensión que las compañías tienen. Y la última pregunta es, ¿conocen ustedes alguna experiencia para clústeres educativos? Sí, clústeres educativos. Creo que hay muchos ejemplos alrededor del mundo sobre estas iniciativas. La conferencia TSI de hace unos 4 o 5 años fue en Jyväskylä, el centro de Finlandia, y uno de los clústeres fuertes que tienen ellos es el clúster educativo, que quiere particularmente atraer estudiantes extranjeros. Hay varios clústeres en Nueva Zelanda que también están relacionados con la educación. La próxima semana voy a estar en Canadá. Uno de los clústeres que están desarrollándose allá es enfocado en atraer más estudiantes internacionales, particularmente estudiantes internacionales que van a esta comunidad a estudiar temas o a investigar temas que tenga que ver con los clústeres claves de esta comunidad, que puede ser el textil o el que sea, ¿cierto? Yo creo que hay bastantes ejemplos. Probablemente el área de Boston es una gran concentración de universidades, pero Barcelona también, en las escuelas o facultades de administración, tenemos ejemplos de las mejores universidades enfocadas en la administración y tenemos pues un sector bastante fructífero en el sector educativo. Muchas gracias a ustedes, los expertos, cinturón negro, and we hope we have covered the questions of you all and international topics coming from different cultures and different proposals, different types of initiatives, and so in a certain way we could generate a feedback and learn from all these experiences with the support of the Chamber of Commerce. Thank you all.